Esta semana tenía que grabar vídeo y decía, no sé qué vídeo grabar, hasta que me acordé de una cosa muy importante y es de esto. Sí, tocaban los descubrimientos y se me había olvidado. Hola a todos, yo soy Herrera y bienvenidos a este canal. El maquillaje que me he hecho hoy, así por curiosidad, es inspirado en el videoclip, bueno, en el videoclip, no sé si sale en el videoclip, pero en uno de los teasers que sacó Soyeon de Idol para su comeback en solitario. No recuerdo cómo se llama el comeback, pero el maquillaje lo vi en sus teasers. En el vídeo esta vez no van a ser solo canciones o grupos que me hayan gustado por la canción, sino también he añadido un pequeño extra que son grupos que me gustan por la estética. Básicamente voy a empezar por grupos en plan que he ido descubriendo, aunque hay algunos que ya había descubierto, pero por razones que ya contaré más adelante no había añadido grupos barra solistas, ¿vale? Así que sin más dilaciones vamos a empezar con el primer grupo que descubrí este año. Ta, 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 ta. Pues el primer grupo que puedo decir que descubrí este año, básicamente porque debutó este año, ya empezamos con los nombres raros, T1419, T1419. No sé por qué hacen los nombres tan complicados y con numeritos. El caso es que este grupo es de la empresa de Momoland, MLD Entertainment, y debutó el día 11 de enero de 2021, como he dicho, de este año, con creo que fue un mini álbum y la canción, atención, se llama Asurabalbalta. Esa fue la canción de debut, no puede ser más complicado. El grupo son 9 chicos, de los cuales 5 son coreanos y los 4 son japoneses, lo cual está muy bien. La canción por la que los conocí es una canción que se llama Exit, que me recuerda muchísimo al rollo de KB por el tema del hip hop. Y luego también me recuerda a Oneus, en especial la canción Lead. Si escucháis esta canción, la de Exit, os da todas las vibes. Este comeback fue el día 31 de marzo y yo lo descubrí básicamente porque en abril Huin tuvo su solo comeback con presentaciones y entonces pues ya vi muchas presentaciones esperando a que saliera la suya y entonces descubrí cosillas durante los stages. El siguiente grupo que también conocí gracias a las promociones de Huin es un grupo que también tiene numeritos para variar. Bae 173, Bae 173, de la empresa Pocket Doll Studio de 2020 con un mini álbum que la canción principal se llamaba Crash on You. La canción no está mal, pero me falta. Son 9 chicos y yo los conocí con la canción de Loved You. Salió el día 8 de abril. Esta canción me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a Big Bang y yo creo que es por eso por lo que me enamoré de la canción. Un solista que conocí durante también las promociones, y lo peor, fue Lee Jin-hyuk, del grupo que yo ya he nombrado muchas veces, que es Attention, que me cuesta un montón pronunciarlo. La empresa es T.O.P. Media y debutó como, y debutó como solista el día 4 de noviembre de 2019. La canción del comeback donde lo conocí, que la sacó el día 5 de abril, fue 5K. 5K, pero que se pasa media canción diciendo ok, 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 ok. Na, 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 na. Ok, ok, ok. Y es así, media canción, que esa es la parte que me gusta, obviamente. Y ahora voy a nombrar un grupo que me gusta por la estética, no por las canciones. Es Pixie, de la compañía Alart Entertainment, y ellas debutaron el día 21 de febrero de 2021 con la canción de Wings, Alas. El nombre del fandom creo que era como Winsy, en plan de Pixie y Ada y Alas. Son 6 integrantes y por lo que hay en el grupo son como las 3 hadas soft y las 3 hadas darks o algo así. Una cosa muy rara. Hicieron comeback el día 20 de mayo de 2021 con la canción Let Me Know, que a ver, las canciones de estas chicas, aunque sean muy potentes y me recuerden mucho al estilo de Dreamcatcher, no me terminan de gustar, pero las estéticas son más. Entonces me llamó muchísimo la parte visual. De hecho, hay 2 chicas que me llamaron muchísimo la atención, que se llama, una es Daejeon, que es esta,
que es la Magné y creo que también es visual. Y luego otra chica que me llamó la atención que es esta, Lola. Ahora voy a hablar de otro solista, porque sí, sorpresa, tengo un montón de solistas que me han gustado este año. Un montón, solo son dos. Bueno, y el siguiente es Kim Woo-jin. Sí, mucha gente lo recordará porque fue el ex de Stray Kids. Kim Woo-jin, ahora mismo de la empresa 10X Entertainment, y todavía no ha debutado como solista. Bueno, va a sacar ahora canción pre-debut. Ha estado sacando un montón de covers durante todos estos meses desde que entró dentro de la empresa. Entonces yo estoy deseando que salga, o sea, estoy deseando que haga su debut. Que no me había llamado antes la atención porque, claro, al estar en un grupo con 400.000 miembros, pues cuesta mucho, pero ya ahora que está solo y tal, bueno, he visto las covers y, o sea, canta que digo, madre mía, me viene mi corazón. Así que, pues eso, me encanta. Otro grupo que me llamó la atención por la parte estética, ahora, no antes, es Pink Fantasy. Y diréis, mira que ese grupo lleva mucho tiempo. Sí, ese grupo debutó en 2018. Concretamente el día 24 de octubre de 2018 la canción Iriba. Lo sé. Pink Fantasy pertenece a la empresa My Doll Entertainment. La cosa de este grupo es que las conocí, de hecho, cuando debutaron en 2018. Lo que pasa es que no me gustaba el rollo que tenían porque era otro grupo cute. Por lo único que destacaba, por así decirlo, era porque tenían una integrante con una cabeza enorme de conejo. Que a mí me dejó como, bueno, a mí y a mucha gente. Entonces, pues eso, lo único que llamaba la atención era la chica con la cabeza de conejo. Otra cosa que tampoco me gusta de este grupo es que tiene 5 integrantes fijas y luego tiene 3 que son temporales, variables. Es que no entiendo, no lo entiendo. En plan de van entrando, van saliendo, son como invitadas, ¿por qué hacen esas cosas? Y tampoco me gusta ese modelo de grupo porque le coges cariño a una que a lo mejor es temporal y no vuelve a aparecer más. Y es como, no te puedes encariñar de un grupo en el que sabes que las integrantes no van a estar siempre. No me gusta. La chica, la cabeza conejo. En el debut llevaba una cabeza normal blanca, después en un comeback llevaba esta cabeza conejo murciélago rara y ya en el último comeback, que fue cuando ya me llamaron más la atención, lleva una máscara, que bueno, mucho mejor, ¿no? Entonces ahora tienen como un concepto muy darks, muy chulo y me recuerdan bastante a Dreamcatcher, todo hay que decirlo. O sea, pues la canción nueva tampoco es que me llame mucho la atención, pero bueno, la estética sí que me llama bastante la atención. La canción salió el día 21 de junio y se llama Poison. Y volviendo al tema del conejo, es un integrante o una cosa que se llama The One y que es como Great King Rabbit, aunque es una chica, así que tendría que ser Great Queen Rabbit. Que se supone que nunca se va a desvelar la identidad de la chica conejo. Y vamos a terminar con el grupo Just Be, que no sabían de su existencia hasta que salió el MV. El grupo debutó el día 30 de junio, esto entra al límite porque fue el día 30 de junio de 2021 cuando sacaron el MV, que se llama Damage, y la empresa es Blue Dot Entertainment. A mí lo que más me llamó la atención, sinceramente, fue que el productor fuera Ban Jong-kook, el ex integrante de B.A.P., este hombre de aquí. Escuché la canción y es que dan todas las vibes. A ver, no es que sea igual, no suena igual que Bibi, pero el rap, o sea, el timbre de algunos cantantes me recuerdan muchísimo a Bibi, entonces me da como mucha nostalgia. El grupo es un grupo de 6 chicos, habrá que seguir echándoles un ojito. Como habéis visto, este es un vídeo súper cortito. En este caso, como es la primera mitad del año, no suelen salir tantísimos grupos. Normalmente suelen salir más de julio a diciembre. Entonces, seguramente de julio a diciembre tendré más de lo que hablar. Pero de todas formas, ya digo, voy a añadir el extra de la estética porque para mí la estética es... Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Dame un like si os ha gustado. Por favor, escuchad los grupos, las canciones y si os gusta, decídmelo en los comentarios y ya veréis que no vais a arrepentir de ningún hito. Por favor, mirad mi iluminador. Es iluminador rosa, pero era un pegote así rosa. Bye.